Es un extraordinario libro. Y después empeñarse, así con todas las letras, empeñarse en traerme para que hiciera la lectura del prólogo como presentación. Agradezco el honor, agradezco a las autoridades del Ministerio de la Cultura, del Centro Nacional del Libro, organizadores de la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Quiero felicitar yo, Wolfgang verá qué hace, a la editorial El Perro y la Rana por una hermosa edición que ha hecho. A pesar de que me iban a dejar ciego leyendo en una computadora que fue por donde me mandaron el machote. Bueno, pero aquí estamos. Agradezco a ustedes su presencia. Es un honor estar aquí. Permítanme leer Martí el Nuestro, a manera de presentación. Nos estamos preparando para conmemorar los 160 años de la nacencia de José Julián Martí Pérez, José Martí, y recientemente recordamos los 141 de su breve estancia en Venezuela. No obstante, ahora es cuando nos falta por conocer de la sólida obra de este cubano universal y de la significación que en su vida y en su producción representa la patria del libertador Simón Bolívar. Cuando el apóstol de la mayor de nuestras Antillas frisaba los 28 años, nos visitó. No obstante, ya tenía una larga experiencia en la lucha política, la que había iniciado hacía casi 4 lustros atrás, cuando después de la detención de su maestro y mentor, José María de Mendive, se involucró en ese duro fragor, regalándonos sus primeras publicaciones en las que pregonaba su credo revolucionario. De esta manera inauguró sus pasantías por las cárceles del régimen colonial y comenzó su peregrinaje por Latinoamérica. En la metrópolis, mientras se licenciaba en Derecho, Filosofía y Letras, aprendió a amar la cultura hispánica, pero acentuó su rechazo a su práctica imperial y abrazó con más fuerza la causa de la libertad de su patria. Inició un transitar por París, México, donde contrae matrimonio, Guatemala, Estados Unidos, y el 21 de marzo de 1881 llega a Caracas. Su estancia en este país será breve, escasos 6 meses, pero marcarán destacadamente su posterior desenvolvimiento político, periodístico y en el mundo de las letras. Es de esa etapa y de su vinculación con esta tierra de héroes y libertad que trata el libro que estamos colocando en sus manos. Wolfgang Vicent Bielma, maracucho, de nacionalidad, en apretadas 226 páginas se distribuye 27 puntos que agrupa en 8 capítulos para presentarnos con su limpia prosa, coherentemente organizados y muy bien escritos, los prolegómenos de esta visita de Martí a la Jerusalén de los sudamericanos, la cuna del continente libre, donde Andrés Bello, un Virgilio, estudió, donde Bolívar, un Júpiter, nació, donde crecen a la vez el mirto de los poetas y el laurel de los guerreros, como él mismo lo denominó, así como la cálida aceptación que la ciudad y lo más granado de su intelectualidad le brindaron, la manera como lo celebraron las publicaciones más renombradas, por ejemplo, El Cojo Ilustrado, y los editores más celebrados,
la forma como se involucró en su quehacer intelectivo, educativo y, por supuesto, político. Razón esta que justificó para el ño Pernalete de turno su expulsión del territorio nacional. Pero, pese a esa intempestiva expulsión, el personaje objeto del inquirimiento de Wolfgang no interrumpió su vinculación con el país ni con sus grandes pensadores, como lo demuestra nuestro presentado de indiscutible manera. El trabajo que nos ocupa comienza con una excelente introducción que, cual inequívoca brújula, orienta al potencial leyente en la inmensidad del océano en que va a sumergirse. Con tal precisión lo hace que no dudamos en afirmar que, leída esta, el que tenga el trabajo en sus manos ya no podrá desprenderse de él hasta concluir su apasionante lectura. El primer capítulo actúa como una especie de abreboca al interconectarnos al brillante orador, escritor y luchador contra las inequidades nuestroamericanas con Simón Bolívar. Es posible que el autor haya querido de esta manera resolver la tesis en que creemos de que el objeto de estas páginas, es decir, Martí, fue el mayor continuador durante el siglo XIX de la magna gesta del Libertador, incógnita esta que, como sabemos, ha sido manejada maniqueístamente por muchas mentes reaccionarias. El segundo capítulo desarrolla las particularidades de Martí con Venezuela y la percepción que de ésta tuvo. El capítulo tercero es el que consideramos el numen del escrito, porque en él se desarrolla la labor que Martí cumplió en Venezuela, sus celebrados discursos, escritos y publicaciones, su actuación como educador, sus leídas columnas en el que se consideraba el mejor periódico del momento, la creación de la revista venezolana, que solo alcanzó a ver la luz en 2 números. Por cierto, en el primero elogia la Venezuela heroica de Eduardo Blanco y en el segundo publica el obituario ante la muerte de Cecilio Acosta, que a la larga condujo a los hechos con que cierra este apartado y la creación de Ismaelillo, que se considera el punto de partida del movimiento modernista en América Latina. Lógicamente, este componente se cierra con la abrupta salida del luchador social de nuestros confines. Citando al mismo objeto de su indagación, Wolfgang reproduce la carta que dirigió a su editor. Nuestro autor nos dice: Martí, mañana dejo Venezuela. Con tal premura he resuelto este viaje que ni el tiempo me alcanza a estrechar antes de irme las manos nobles que se me han tendido. El cuarto capítulo explana la manera como Martí continúa su relación con Venezuela pese a encontrarse fuera de su frontera. Da a conocer su crónica Un Voyage en Venezuela 1881-1882, que había empezado a escribir aquí, así como sus artículos referidos a varios de nuestros próceres y algunos de sus más conocidos escritores. El quinto capítulo está dedicado literalmente a resaltar la obra indigenista de Martí, ya que nos dice Vicent que esta parte de la producción martiana ha sido prácticamente ignorada y escasamente tratada. El capítulo sexto podríamos calificarlo como el del Martí antropólogo y lingüista, que se dedica a rescatar vocablos venezolanos a los que integra parte de sus recuerdos sobre el país que tanto amó después de su Cuba. El capítulo séptimo está consagrado a destacar la presencia de Martí entre los venezolanos, porque Wolfgang recopiló las cartas que Martí dirigió a sus amigos en Venezuela, así como la mayoría de los recuerdos, conceptos y opiniones emitidos acerca de él hasta nuestros días. El trabajo que nos ocupa
cierra con lo que entendemos es la visión histórica de José Martí en Venezuela, desde la que él vivió hasta el presente. El autor prefiere llamarlo legado de José Martí a la patria de Simón Bolívar. Evidentemente es el ácape relacionado con nuestro presente. Advertimos a quienes se aventuren dentro de esta página que se encontrarán con una obra de profundidad, macerada a lo largo de décadas, hilvanada desde la más sistemática investigación en bibliotecas, archivos, repositorios, básicamente en Caracas y en La Habana, pero sin descartar el oportuno auxilio de otros reservorios. Fundamentación que se percibe al observar la cuidada serie de ilustraciones que incluyen reproducciones de fotos, de personajes, documentos y materiales, tanto coetáneas con Martí como contemporáneas con nosotros. Alerta que avanzamos pese a que el autor, Wolfgang, llevado de la sencillez y la modestia que lo caracteriza como destacado trabajador de la Casa Nuestra América José Martí, como docente en calificados centros universitarios, como columnista respetado en medios comprometidos con la revolución bolivariana y como conferencista en calificados eventos, presuma que su trabajo no es un texto para especialistas, sino un recuento de un personaje muy destacado y querido en la historia de la literatura de América Latina y el Caribe. Es concebido, dice Wolfgang, como un aporte para el conocimiento de la obra de Martí en la que está presente nuestro país. Acercándonos al cierre de este breve introito, resaltaremos la actualidad de la materia que estos folios tienen. Verbigracia. José Martí no ocultaba el impacto que le causó la Caracas y la Venezuela que estaba conociendo de primera mano, circunstancia que lo llevó a opinar acerca de las costumbres, las instituciones y la cultura venezolana. Pues bien, en el aparte denominado La Jerusalén Sudamericana, que pertenece al capítulo 2, intitulado Martí en Venezuela, Wolfgang nos obsequia este diagnóstico de Martí. En la literatura viven apasionados con los españoles y los franceses, pese a que nadie habla las lenguas indígenas que se hablan en el país. Todo el mundo traduce a Gautier, admira a Hanan, se conoce de memoria a Chateaubriand, a Quinet, a Lamartine. Resulta pues una inconformidad absoluta entre la educación de la clase dirigente y las necesidades reales del pueblo que debe ser dirigido, ofreciéndoles las más sinceras disculpas a los lectores de Martí y los venezolanos en la obra y pensamiento de José Martí, 1875-1895, diremos a título personal y como educador de aula, que es lo que somos, que a nuestro juicio el libertador de Cuba está ofreciéndonos en este párrafo un inventario de problemas que, pese a ser percibidos en la parte inicial de la octava década de la centuria decimonónica, mantienen su plena pertinencia. No podemos concluir estas líneas sin agradecerle al profesor Wolfgang Ramón Vicent Bielma el inmenso honor que nos confirió al permitirnos leer, él dice que de primero, a lo mejor es verdad, y disfrutar estas hermosas ideas, lo que no nos permite sino calificar a este trabajo como un canto martiano, bolivariano y nuestro americano. Muchas gracias. Sí. Muy buenos días para todos. Quiero, en primer lugar, expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los compañeros con los que he estado tratando los últimos días para la edición de este libro. Es decir, nuestros compañeros de la editorial El Perro y la Rana, aquí con nuestro amigo Luis Miguel y la compañera diseñadora. Además, a los compañeros de la Filben que han organizado este bonito evento, tremendo evento que es esta actividad de Filben. Y por supuesto al Ministerio de Cultura, a la Biblioteca Nacional
nuestra institución de adscripción, por todo el apoyo que nos han brindado, también a el director de la Biblioteca Nacional y viceministro de Cultura, Ignacio Barreto, por el apoyo que dio para la publicación de este libro. Quiero en primer lugar manifestar lo siguiente. Este libro se ha elaborado para profundizar el trabajo de difusión y promoción del pensamiento martiano. Queremos que este sea un material que llegue al pueblo. Por eso es que el profesor leía una parte allí de que no es un libro para especialistas, es un libro para todo el mundo, para todo el que necesite saber y formarse en el campo martiano. Decir del campo martiano es también decir del campo bolivariano, porque Martí fue uno de los principales continuadores del pensamiento de Simón Bolívar. Yo en algún momento escribí que Martí era el primer bolivariano, pero un compañero me dijo que no, que el primer bolivariano se consideraba Rafael Urdaneta, ¿no?, por su lealtad hacia el Libertador. Pero en materia de difusión de la obra de Simón Bolívar fue José Martí. O sea, él debe ser reconocido pues, en tal condición. Bueno, yo voy a dar lectura a un material que constituye la introducción al libro. En primer lugar, quiero manifestar lo siguiente, ¿no? El año que viene, en enero, vamos a celebrar los 170 años del nacimiento de José Martí. A nivel del ministerio estamos pues trabajando algunas propuestas en cómo vamos a desarrollar el evento y bueno, por supuesto que queremos que sea un evento de alto impacto. Y estamos bueno, trabajando en ese particular. Y además se cumplen en enero 142 años de la estancia de Martí en Venezuela. Como bien ya nos refirió el profesor, Martí estuvo 6 meses viviendo en Venezuela y compartiendo con nosotros. Bueno, en nuestra condición de trabajadores de la Casa de Nuestra América José Martí, tenemos como claros objetivos la divulgación y la promoción de la obra de José Martí, Simón Bolívar y de todos los que han luchado por la independencia, la unidad y la soberanía de nuestros países, además de la solidaridad que como hermanos debemos brindarnos. Por ello, a lo largo de estos años, nos encontramos en permanente labor de honrar a estos grandes luchadores con las publicaciones, los eventos, conversatorios, conferencias, tertulias, lecturas, presentación de libros, recitales, poéticos y musicales y de otra índole. Estoy hablando de más de 20 años en que fue creada la Casa de Nuestra América José Martí. Fue dentro de este contexto que se emprendió la investigación integral acerca de la obra y el pensamiento de José Martí, en donde se destacaran las referencias que hizo el apóstol a Venezuela y sobre los venezolanos. En este texto presentamos los resultados. Este libro está dirigido a todos los ciudadanos, pero principalmente a todos aquellos que deseen, deben o necesiten incursionar, que somos todos como buenos bolivarianos, en el pensamiento martiano y en la obra venezolanista de este gran escritor. No es un texto para especialistas, es un recuerdo acerca de un personaje tan destacado y querido en la historia y en la literatura de América Latina y el Caribe. Está concebido como un aporte para el conocimiento de la obra de Martí en la que esté presente nuestro país. Con ello demostramos el aprecio de Martí por nuestra gente y su amor por la patria venezolana. Su lectura nos dará el conocimiento y los elementos de la imbricación de Martí con Venezuela y con lo venezolano. Se ha hecho un gran esfuerzo en la consulta, selección y transcripción, en muchos casos, de la extensa obra venezolanista de Martí, y se han consultado los artículos y libros de destacados estudiosos del héroe nacional de Cuba, con lo que fortalecemos este trabajo.
Para los efectos se desarrollaron los siguientes temas. En el capítulo 1, denominado Tras la estrella de Bolívar y la independencia de Cuba, se presenta una síntesis acerca de Martí en sus roles de literato, periodista, revolucionario, independentista, anticolonialista y antiimperialista, destacando su condición de principal continuador de la obra de Simón Bolívar. En el capítulo 2 se desarrolla el tema de Martí en Venezuela, que incluye el encuentro de José Martí con la tierra de Simón Bolívar, las primeras impresiones de Martí acerca de nuestro país, la revisión de la Caracas en el quinquenio guzmancista y la visión de Martí acerca de la Jerusalén de los sudamericanos. En el capítulo 3 se aborda lo concerniente a la obra martiana desarrollada en Venezuela, su elocuente discurso en el Club del Comercio, su labor docente en los colegios Santa María y Villegas, la redacción de su primer libro de poemas, Ismaelillo, que da inicio al modernismo latinoamericano en la poesía. La actividad periodística que desarrolla Martí en La Opinión Nacional, principal diario de aquellos años. La creación de la revista venezolana, sus ediciones del 1 de julio y del 15 de julio de 1881. La abrupta salida de Martí de Venezuela. En el capítulo 4 se desarrolla el tema de la obra venezolanista martiana Allende nuestros mares. Fíjense que Martí, una vez que sale de Venezuela, continúa sus expresiones acerca de Venezuela y de los venezolanos. Ok, entonces el capítulo 4 se desarrolla el tema de la obra venezolana martiana Allende nuestros mares, haciendo referencia a su crónica Un viaje a Venezuela, que se supone que fue escrito entre los años 81 y 82, es decir, que inició su redacción estando en Venezuela. A los artículos referidos a Francisco de Miranda, al centenario de Andrés Bello, a la elaboración del prólogo del libro de poemas de Juan Antonio Pérez Bonalde, que por cierto, ayer tuvimos un foro al respecto, a la acción épica de José Antonio Páez, en publicaciones de 1882, 1888, 1890 y 1891, al centenario de Antonio José de Sucre, 1895. Otros artículos de Martí en reconocimiento a publicaciones de venezolanos. El capítulo 5 está referido a una temática poco tratada sobre la obra de Martí, el tema de los pueblos originarios de América y de Venezuela. Allí se abordan los textos escritos por él. Hay un subcapítulo que llamamos Martí, indigenista militante, y el tema del indio venezolano en su obra. La primera parte de ese escrito es una recopilación de aquellos escritos de Martí sobre lo que serían las ruinas o lo que queda de las grandes construcciones de los indios de América, ¿no? ¿Okay? Y sobre su cultura, su arte, construcciones. Y en el caso venezolano, hace una referencia fuerte sobre lo que fue el papel del indio venezolano en la defensa de su territorio. Porque si de algo nos hemos caracterizado acá en América, es por la defensa del territorio. Guaycaipuro, Tamanaco, Paramaconi. Y fíjense ustedes que actualmente, si lo llevamos a la época actual, toda esa acción que desarrollan los indios mapuche en Chile, ese es como que si nos viéramos nosotros en aquella época, resistiendo toda la agresión que ha continuado pues produciéndose en Chile contra estos indios. Bueno, imaginemos nuestros indios, y es lo que Martí destaca en ese trabajo, unos escritos muy hermosos que, por cierto,
yo les voy a leer, espero conseguirlo rápido, un poema que escribe Martí con respecto, un poema que le escribe Martí a Tamanaco. Ustedes saben que Tamanaco lo asesinaron, ¿no? A él lo capturaron, le soltaron unos perros muy, muy terribles, y lo mataron. Y él lo mató, el perro lo mató a él, ¿verdad? Ok. Ya, se me está haciendo complicado encontrar esto. 206. Ok, bueno, ok. Fíjense, yo creo que este poema, y por eso me empeño en leerlo acá, ¿no? Y que aparezca en el libro, porque yo creo que pocos venezolanos conocen esto. Y yo quiero que ahora, y a partir de este momento, que se conozca. Fíjense, Tamanaco de plumas coronado. Está en mitad del rústico vallado. Tras cañas y maderas, en forma de hombre se levantan fieras. Con cabeza y con pecho y pies de hierro, las cañas rompen, salta al circo un perro. Del hombre de las plumas la macana, hacen el aire hueco, herida vana. El brazo desprendido, al golpe inútil, cuélgale tendido. Crujen tras de las cercas inseguras, de sabroso placer las armaduras. En la sangre del indio derribado, el hondo hocico al perro ha sepultado. Y aún resuena en la tierra americana el golpe vago de la infiel macana. Y en el cuerpo del indio aún muerde el perro. Aquí aparece entre las ilustraciones un cuadro, está el cuadro de Tamanaco, de Centeno Vallenilla, que es muy conocido, y está uno inédito que es preparado por Evelio Giuseppe, que gentilmente nos cedió la familia. Por acá tenemos la hija de Evelio, de este cuadro, y esta referencia de ese horrible crimen, ¿no? Crimen que se cometía a cada rato, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, van a ver en el libro varias imágenes de Teodoro Dabrí, donde se ven escenas muy terribles. Yo al final las puse, pues me parecía que eran muy cruentas, pero yo creo que es necesario, pues, sobre todo ahorita que estamos empeñados en esto de la decolonización, ¿no? O sea, que no sigamos rindiéndole honores a quien no lo merece. Es decir, los españoles, estos españoles que cometieron tanto crimen en América, no merecen que sus estatuas estén en nuestro territorio. Por eso apoyamos, pues, todas estas acciones de tumbar todas esas estatuas y levantar la de nuestra gente, los venezolanos, pues. Bien, en el capítulo 6 se revisan dos aspectos muy interesantes del campo venezolanista de Martí, y poco conocidos, por cierto. Yo creo que es poco conocido, me faltó decir eso. Las voces venezolanistas y un último recuerdo de lo venezolano en su obra. Entonces ahí trabajamos lo que sería el papel que hizo Martí de filólogo al analizar palabras venezolanas, e hizo un diccionario, hasta un diccionario aparece al respecto, y yo tomé integralmente, y está en el libro para que la gente lo conozca, porque fíjense, hay una cosa que yo siempre critico, ¿no? Que a veces se publican las ideas y la gente no sabe el contexto, ¿ves? Y ese es un esfuerzo que se ha hecho en este libro, de que no solamente aparezcan las ideas, que son grandiosas, muy buenas por cierto, pero a veces no se sabe en medio de qué se escribió eso. En este libro se ha hecho énfasis, por eso en ese capítulo aparece completo, por lo menos las palabras, los venezolanismos de la obra de Martí. Y otro aspecto también que yo consideré muy importante, y le agradezco
a Mirla Alcibiada, que fue donde tomé el dato, ¿verdad? Que Martí en sus últimos días, él recordó y transcribió en su diario, cuando iba a Cuba, a la guerra de independencia cubana, a la guerra necesaria, ¿verdad? Él transcribió un poema de un venezolano. No sabemos si él estaba consciente si era un venezolano o no, pero es muy importante que él lo haya escrito, ¿verdad? Porque ese es como para nosotros, es la muestra, pues, del amor de Martí, que a pocos días de su muerte, el 3 de abril de 1895, él muere el 19 de mayo. Fíjese que esta fecha, Martí tenía Venezuela en el corazón, que realmente Martí fue una persona que quiso mucho este país. Dice este poema: un rosal cría una rosa y una maceta un clavel, y un padre cría una hija sin saber para quién es. Entonces nos dice Mirla Alcibiades que esta estrofa corresponde con el último escrito de José Martí, Se evoca Venezuela. ¿Okay? Y ella, bueno, Mirla nos da una explicación sobre el contenido, el autor, que efectivamente es un autor venezolano, ¿no? Okay. Pero es material poco conocido, lamentablemente. O sea, mucho de este material, lamentablemente, se conoce muy poco. Y esa es justamente una de las intenciones que tiene este libro, que se conozcan, que le llegue a la gente, ¿verdad? Que la gente pueda hacer sus círculos de lectura y pueda ver el material. Que, bueno, como ya saben, pues fue una investigación bastante acuciosa, ¿no? Bueno, en el capítulo 6 se presenta una recopilación de cartas de Martí a algunos venezolanos, sus amigos de su estancia acá en 1881, y una serie de artículos, poemas, discursos, palabras que algunos venezolanos dirigieron a Martí desde su llegada a Venezuela hasta nuestros días. Fíjese, hay un libro muy bueno que publicó la Embajada de Venezuela en Cuba en el año 53. Allí se hace una recopilación, ¿no?, de varios venezolanos que expresan sus ideas sobre Bolívar. Yo de ese libro tomé una muestra, ¿no?, y actualicé un poco esa información en el sentido que le solicité a varios compatriotas venezolanos martianos, entre ellos, por cierto, aquí está el profesor Chirino, que es uno de los autores de uno de los escritos, ¿verdad? Y bueno, y otros compañeros como Alexander Torres y bueno, varios compañeros, ¿no?, prepararon algunos escritos y tomé algunos extractos de discursos, por ejemplo, del presidente Chávez, del actual del presidente Maduro, del ministro de Cultura, sí, de muchas personalidades de los últimos tiempos, ¿ok? De escritores y gente pues ligada pues al campo martiano. Entonces un poco para actualizar el trabajo ese de la embajadora que hizo Altuve en el año 53. Es decir, que ahí van a tener la muestra del material del libro de Altuve y van a tener los escritos de los venezolanos de estos tiempos. Ok. Con este libro también se ha querido honrar a todas aquellas instituciones e investigadores que han tenido la preocupación y han hecho grandes esfuerzos por el estudio de la obra de Martí. Al respecto debemos hacer un reconocimiento al trabajo que en Cuba se ha desarrollado en la recopilación de las obras de Martí a través de la publicación de las obras completas que se llevan en La Habana por el Centro de Estudios Martianos, con anteriores ediciones de otras editoriales, es decir, antes que se creara el Centro Martiano de La Habana. En la temática venezolanista de Martí, justo es mencionar las diversas ediciones de la Opinión Nacional, cuyos originales hemos consultado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional posee
esta colección de buena parte de la colección de la opinión nacional, y yo, bueno, tuve el placer, el honor de revisarla directamente al periódico, ¿no? Ok, igualmente el Cojo Ilustrado, que desde finales del siglo XIX dio cabida a varios autores venezolanos que escribieron acerca de Martí. A Gonzalo Picón Febres, quien en su obra La literatura venezolana en el siglo XIX, publicada a inicios del siglo XX, hace una referencia sobre el reconocimiento que tuvo Martí entre la intelectualidad venezolana de fines del siglo XIX. La publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1930 del libro Martí en Venezuela, escritos de José Martí sobre asuntos y personajes venezolanos. Fue de este libro donde yo extraje las cartas. Todas las cartas que aparecen acá, las tomé de este libro. Obviamente que eso también está en otra fuente, ¿no? Ok, la publicación de la Embajada de Venezuela en Cuba en 1953 del libro Venezuela Martí, ¿no? Por cierto, el año 53 fue el año del centenario de Martí. Entonces incluso fue una comisión de Venezuela a La Habana. Ok, coordinada por el embajador Altuve Carrillo, ok, en donde escriben los martianos venezolanos en homenaje al centenario de Martí. También en el año 1953, año del centenario, el Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes, en la publicación número 96 de la Revista Nacional de Cultura, bajo la dirección de Manuel Felipe Rugeles, edita un número especial como homenaje al centenario de Martí. Allí encontramos el artículo de Ángel Rosenblatt, que es el que nos da la base para el tema de los venezolanismos en Martí, ¿no? Que es ahí está pues el análisis pues, de Ángel Rosenblatt. Y un material de Santiago Key Ayala. Pedro Graces, quien en 1956 publicó la obra José Martí, sección constante. En el libro van a ver que sección constante, igual que las cartas de Nueva York, era el material que escribía Martí en Nueva York, que lo enviaba a Venezuela con un seudónimo, porque acuérdense que él quedó distanciado, ¿no?, del presidente Guzmán Blanco. Ok. Bueno, entonces las ediciones en la Opinión Nacional desde el 4 de noviembre de 1881 al 15 de junio de 1882. Luego tenemos otro material, la obra de Aurelio Álvarez Echezarreta, Martí Venezuela, publicada en Caracas por la Corporación Venezolana de Fomento en el año 78. El 29 de agosto de 1969, la revista Bohemia de Cuba publica el artículo de Francisco Pividal Padrón, Briceño y Martí, relato de algunas confesiones sorprendentes que suministra el dato faltante sobre la salida de Martí de Venezuela en julio de 1881. Cada vez que se habla de por qué Martí salió de Venezuela, eso se trata en ese artículo. De la conversación, pues una conversación que tiene en Maracay en los años 48, creo, más o menos, que sostiene Pi Vidal con una persona, un señor ya anciano, que fue el edecán de Guzmán Blanco y era el que contaba pues estas cosas que habían ocurrido, ¿no? Y finalmente, bueno, él declaró pues que efectivamente él se fue pues, Guzmán Blanco lo mandó a irse de Venezuela. Se cuenta, entre otras cosas, ¿verdad?, cosa que no está comprobada, que se cuenta que Guzmán Blanco estaba esperando que Martí escribiera algo sobre él. Y más cuando José Martí, en su material, preparó un tremendo escrito, a raíz de la muerte de Cecilio Acosta. Y resulta que Cecilio Acosta era un archienemigo de Guzmán Blanco. ¿Ves? Entonces existía toda aquella situación, ¿verdad? Ok. Tenemos también importante el aporte de Fina García Marrús,
por cierto, recientemente fallecida, quien en 1982 escribió el artículo Venezuela en Martí, publicado en el anuario del Centro de Estudios Martianos. Bueno, y así tenemos pues una serie de materiales, ¿no? Bueno, fundamental fue la constitución de la Casa de Nuestra América José Martí en el marco del acuerdo constitucional, del acuerdo cultural de Venezuela y Cuba, suscrito en octubre del año 2000 por los presidentes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Por cierto, la edificación está en espera de la remodelación, ¿no? Escribió Martí en una carta a Diego Hugo Ramírez: ¿por qué os secáis, violetas generosas, que me dio en hora amarga mano pía? Pues patria al alma dais flores medrosas, no secaréis en el alma mía, oh, y no se secan. Voy a llamar, me queda otra parte por contarles, pero bueno, ya ustedes la podrán leer en el libro. Voy a llamar a Shirley, quien en estos 3 minutos que me quedan, para que ella lea, esos 3 minutos, un poema sobre Martí. ¿Tú hablas sin? Okay. ¿Tú hablas sin micrófono? Muy buenas tardes. Comienzo con este pensamiento del prócer José Martí. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Del prócer José Martí tomé este gran pensamiento para traerlo al presente por lo que estamos viviendo. Lo mismo que en el pasado, el monstruo que él conoció y de cual nos advirtió que tuviésemos cuidado, hoy más feroz y asesino, agresivo e inhumano, el monstruo voraz del norte sus garras quiere clavarnos. Estamos amenazados por la potencia mundial, el genocida imperio yanqui, invasor y criminal. Hemos venido librando una batalla campal por nuestra soberanía y por nuestra libertad. Por eso Martí es un hoy que nos inspira a seguir con gran fuerza y patriotismo en luchar hasta morir. Pues la patria es lo primero, la patria es humanidad, la patria es el alma viva, es justicia, es igualdad. Martí continúa siendo la fuente de inspiración de los pueblos oprimidos que buscan su redención. En su ideario político, como un todo concibió la libertad latinoamericana por la que siempre luchó. Son una enseñanza viva su obra y su pensamiento. Su lucha independentista siempre será nuestro ejemplo. Su gesta emancipadora por siempre perdurará y su estampa y su recuerdo en la historia quedará. Un legado nos dejó de amor, entrega y lealtad. Un 19 de mayo la inmortalidad ganó cuando en el campo de batalla su hermosa vida entregó. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecido pues por la asistencia de ustedes y por el acompañamiento del profesor Omar Hurtado y de los compañeros de... Sí. Ok, bueno, vamos al bautizo del libro, sí, vamos. Mira. Señor Wolfgang, pídale a Shirley que ponga las flores para que yo pueda tomarle una foto. Hola, disculpa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, bien, chévere, ¿qué tal? Mira, amor, por favor. Bueno. Toma espacio. Para acá.
¿Y ahora Golfo? Muy bien. ¿Y la hija dónde está? ¿Está con su hija? No, yo no sé. Yo no sé qué se Ay, Claro. Qué hermoso ese poema. a usted también. Está bien. Mi niña tenía que estar aquí de frente.